El medio estadounidense publicó un artículo en el que expresa la preocupación de que Rusia use las restricciones para las exportaciones de trigo como arma política. Rusia es el mayor exportador de trigo del mundo y se estima que controlará el 20% de los mercados de exportación de cereales para 2028, observan los autores de la publicación. De acuerdo con el medio, es probable que el cambio climático convierta a Rusia en una potencia mundial de cereales aún mayor. El cambio climático, según el artículo, puede ampliar la tierra cultivable de Rusia. Sin embargo, eso no significa que el país sea inmune a los fenómenos meteorológicos extremos como el derretimiento del permafrost, los incendios forestales, admiten los autores. Con el cambio climático, otros países pueden depender más de las importaciones de Rusia, que los haría más vulnerables cuando Rusia experimente sus propios impactos climáticos y restrinja las exportaciones, advierten. En particular, los periodistas recuerdan que Rusia introdujo una cuota para la exportación de trigo en medio de la pandemia. Según la revista, los importadores como Turquía, Egipto y Bangladesh tuvieron que buscar urgentemente otras fuentes para llenar sus reservas de cereales. Al mismo tiempo, los autores reconocen que es comprensible y apropiado que la seguridad alimentaria nacional sea la prioridad del gobierno ruso. Sin embargo, la sequía del año 2010 y la pandemia, según los autores, no representaban amenaza para la seguridad alimentaria interna, y el Kremlin respondió a la crisis limitando las exportaciones, mientras que Rusia todavía tenía importantes reservas de cereales. Aún más preocupante es que los tiempos de crisis brinden una posibilidad de que Rusia limite las exportaciones por motivos de influencia política. Rusia podría limitarse sus exportaciones de trigo para presionar a otros países cuya inseguridad alimentaria inducida por el clima les deja pocas opciones, advierten los autores. Rusia estableció en abril de este año una cuota temporal para sus exportaciones. No se pudieron exportar más de 7 millones de toneladas hasta finales del mes de junio. Según el ministro ruso de Agricultura, Dmitry Patrushev, la media buscaba garantizar el volumen necesario del grano en el mercado interno, evitar el aumento de los precios de los principales cultivos, así como de los precios al consumidor de los productos finales de harina, cereales, pan, industrias cárnicas y lácteas. La agencia Bloomberg observó en abril del año 2020 que la prohibición de las exportaciones rusas podría incluso resultar beneficiosa para sus competidores como Estados Unidos y los países de la Unión Europea. La cuota, mientras tanto, ya se dejó de estar vigente a partir del 1 de julio. El trigo ruso puede exportarse sin limitaciones. Rusia había expresado en marzo su intención de mantener su estatus de mayor exportador de trigo al mercado mundial. Al mismo tiempo, el país espera tener una cosecha de grano este año 2020 que pueda batir el récord. Rusia envió 25.000 toneladas de cereales como ayuda humanitaria a Corea del Norte, confirmó la embajada rusa en Pyongyang. Los expertos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO y del Programa Mundial de Alimentos advirtieron en mayo del año 2019 que la peor cosecha del último decenio, resultado de periodos de sequía, olas de calor o inundaciones, expondría a unos 10,1 millones de norcoreanos a una grave escasez de alimentos. El gobierno de la Federación de Rusia decidió en este contexto brindar ayuda al pueblo norcoreano en forma del suministro de trigo. El 14 de mayo, el embajador Alexander Matsygora y diplomáticos de la legación rusa visitaron el puerto de Nampo, al que había llegado días antes el granelero de bandera sierraleonesa Polina con un cargamento de 25.000 toneladas de granos selectos desde Novorossiysk, publicó la embajada rusa en una
página de Facebook. Un funcionario del ministro de Exteriores norcoreanos que acompañó a diplomáticos rusos en esta visita señaló que sus conciudadanos aprecian y agradecen profundamente el sistema que Rusia proporciona en este periodo difícil. Triunfo del trigo en el mercado. El oro ruso recupera terreno y supera en precio al petróleo. El precio del trigo ruso está subiendo en plena crisis mundial. Los dos factores principales son el aumento del precio de los cereales en el mercado internacional y la relativa caída del rublo. Sputnik investigó cómo esta tendencia influye sobre las exportaciones y cómo se desarrollará la situación a corto plazo. Entre el 16 y el 20 de marzo, el precio del trigo en el mercado ruso ha crecido 1.000 rublos, alrededor de $13, y ha alcanzado los 13.300 rublos por tonelada, unos $172, precio más elevado que el de una tonelada de crudo ruso. Mientras los demás mercados entraron en recesión, los precios de los cereales en las bolsas internacionales crecieron. Por ejemplo, el precio del trigo en la bolsa de Chicago aumentó un 6,7% y alcanzó los $198 por tonelada. Entre tanto, en París el precio por tonelada de trigo incrementó un 6,9% y pasó a costar $204. El trigo ruso evidentemente es el ganador en este caso, con un precio de $207 por tonelada en el mercado internacional, lo que constituye una seria recuperación y después de la caída que tuvo lugar hace semanas. Pero por ahora es pronto para augurar que este precio se vaya a mantener a ese nivel. Los compradores actualmente ofrecen hasta $200 por tonelada. Simultáneamente, los elaboradores y los exportadores tratan de subir los precios de compra, mientras que los productores de grano están decididos a vender su cosecha por un precio asequible, ya que necesitan liberar los almacenes, necesitan dinero para pagar por la siembra y temen que pronto haya restricciones en las exportaciones. La verdad es que el precio del trigo no ha subido, sino que ha vuelto a los niveles anteriores, al inicio del desplome a finales del mes de enero. La caída en el precio estuvo vinculado a la reducción en la demanda de trigo, explicó en una entrevista con Sputnik Vladimir Petrechenko, director general de Prosermo, una agencia analítica especializada en cereales. La causa fue el brote de la pandemia y la consecuencia fue la caída de los mercados de productos básicos, incluido el trigo. El precio de este cereal ha aumentado recientemente y seguirá creciendo en el futuro próximo, declaró. La razón de su crecimiento radica en el hecho de que los mercados de alimentos están empezando a experimentar otros escenarios en comparación con los que viven otros mercados de productos básicos. En particular, la demanda en los mercados de alimentos puede vincularse a las preocupaciones actuales de los compradores y por lo tanto puede seguir incrementando el futuro, agregó. Para ser más preciso, a causa de la crisis puede haber ciertos problemas con la logística de las mercancías. Muchos presienten dificultades, por lo cual el precio del trigo casi ha alcanzado sus niveles anteriores. Espero que pronto lleguemos a las exportaciones de cereales que están previstas antes del inicio de la crisis. Calculo que en esta temporada la cantidad de cereales para exportación alcanzarán los 42 millones de toneladas. Estas cifras no baten ningún récord, pero son índices bastante buenos, pronunció. Quedan 3 meses antes del fin de la temporada de la cosecha de cereales. Es difícil decir cómo evolucionará la situación porque ya hemos
vivido grandes turbulencias en el último mes y medio. Por ahora nadie puede garantizar nada, pero si todo va bien, la temporada va a terminar con resultados más que satisfactorios, predijo el experto.